Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy, martes 20 de agosto del 2019, vamos a dar lectura a la lectura, Salmo y el Evangelio que corresponden con hoy, martes de la 20ª semana del tiempo ordinario. Lectura del libro de los jueces. Capítulo 6, versículos del 11 al 24a. En aquellos días vino el ángel del Señor, se sentó bajo la encina de Ofra, que pertenecía a Jonás, de la familia de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Le contestó Gedeón: «Perdón, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué han caído sobre nosotros tantas desgracias? ¿Dónde están todos aquellos prodigios de los que nos hablaban nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos sacó de Egipto? Ahora, en cambio, el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado a los madianitas». Entonces el Señor se volvió hacia Gedeón y le dijo: «Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas». «Yo soy el que te envía», le respondió Gedeón. «Perdón, Señor mío, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? Mi familia es la más pobre de la tribu de Manases, y yo el más pequeño de la casa de mi padre». El Señor le respondió: «Yo estaré contigo y tú derrotarás a todos los madianitas como si fuera un solo hombre». Gedeón le dijo: «Si he alcanzado tu favor, dame una señal de que eres tú el que me habla. No te vayas de aquí, por favor, hasta que vuelva con una ofrenda y te la presente». Él respondió: «Aquí me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón entró en su casa, preparó un cabrito con una medida de harina, hizo unos panes sin levadura, puso la carne en una canastilla y el caldo en una olla, lo llevó bajo la encina y se lo ofreció al ángel. Pero éste le dijo: «Toma la carne y los panes sin levadura, ponlos sobre esa roca y derrama encima el caldo». Gedeón lo hizo así. Luego el ángel del Señor acercó la punta del bastón que tenía en la mano y tocó la carne y los panes sin levadura. Salió fuego de la roca, consumió la carne y los panes, y el ángel del Señor desapareció. Entonces se dio cuenta Gedeón de que era el ángel del Señor y exclamó: «¡Ay, Dios mío! He visto al ángel del Señor cara a cara». Pero el Señor le dijo: «Que la paz sea contigo. No temas, no morirás». Gedeón levantó un altar al Señor en aquel lugar y lo llamó La Paz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El salmo responsorial de hoy, Salmo 85, dice lo que sigue: «Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor». La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les resolvió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermano, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bonita la reflexión de hoy, muy bonita la reflexión de hoy que nos dice el Señor en las Sagradas Escrituras. Si os dais cuenta, el Evangelio de hoy y las Escrituras vienen correlativas en referencia a las que leímos ayer. Es importante sentir que el amor de Dios está con nosotros. Y si no podemos servir a las riquezas, al bien mundano y servir a Dios. O servimos a Dios o no servimos o servimos a las riquezas y no servimos a Dios, o servimos a Dios y no a las riquezas. ¿Cuál es el camino? Dios. Cuando decía ayer, hablábamos que en el Evangelio, que Él ha venido no a traer la paz, sino a enemistades entre hermanos y tal, entre primos, cuñados, hermanos, porque Él se refería perfectamente en lo que ahora en el Evangelio de Dios lo vuelve a recalcar, lo vuelve a explicar, vuelve a poner en matiz sobre eso. Hoy en día, te dice el Señor, este es el camino. Si un familiar te indica que mira, hazme esto, mira tal, te están, distrayendo de cuál es tu cometido principal. Tu cometido es el Señor, tu cometido es avanzar hacia el Señor. Ayudas al necesitado cuando el Señor te lo ponga delante. Te ayudas al necesitado porque es un mandato de Dios. Ahí es perfecto. Ahora, la familia, cuando se me está acordando una reflexión que dijo nuestro Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras, que dice: nadie es profeta en su tierra. Efectivamente, porque la gente le hablaba y decía: pero ese no es el hijo del carpintero. Pues ¿cómo va a ser el Mesías? Nadie es profeta en su tierra, porque no miran el mensaje, miran la persona. Yo muchas veces pongo en las publicaciones de Facebook, pongo letra en los comentarios, y hago la publicación y pongo la imagen. La gente le da el me gusta en Facebook, el me gusta, y a lo mejor hay unos 5 o 6 me gustas y poco más. Pero cuando pongo una sola foto y digo:
como relleno. El que le dé la foto me gusta, pues tendrá mucho mejor en su vida. Y es cuando la gente clic, 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 le da el me gusta y se llena más. Cuando el verdadero mensaje no es ese. El verdadero mensaje es lo que escribe, es la palabra, no es la imagen, es la palabra. Todas las personas tenemos que... La imagen puede darnos una idea de lo que quiere decir el Señor, pero lo que nos implica las Sagradas Escrituras no tienen imagen, no tienen. Las Sagradas Escrituras son libros, capítulos y versos, y nada más que letras, palabra, el poder de la palabra de Dios. Y tenemos que darnos cuenta que en la palabra de Dios es el camino. No podemos decirle al Señor como dice, es que un rico puede hacer lo que quiere y un pobre. No. Es que es más fácil que entre un camello por la aguja por el agujero de una aguja que un rico vaya al cielo. Porque si tú estás unido a lo que es la riqueza mundana, no tendrás riqueza en el cielo. Jamás. Por eso el Señor hablaba y lo explicaban perfectamente en el Evangelio de ayer, incluso en el de hoy lo vuelve a recalcar. Tiene uno que dejarse de lado del mundo todas las riquezas mundanas y estar dedicado al Señor. Si uno tiene dinero, pues ¿qué le dijo el Señor al mercader? Dice, entrega todo lo que tienes y sígueme. Y el mercader se entristeció porque era muy rico y dio la vuelta. Eso es lo que dice el Señor: o sirves a las riquezas o sirves a Dios. No puedes servir a los dos. No podemos mezclar en dos, porque estás mezclando, poniendo en el lugar de Dios a las riquezas. Es una idolatría pura y dura, porque no eres una persona libre, es una persona dependiente del dinero, pero una persona libre, con amor a Dios y amor a Jesucristo nuestro Señor, que es Dios con nosotros, y lleno del Espíritu Santo, es cuanto más libre y más tendrás la vida eterna. Es importante que hoy nos miremos perfectamente, con los ojos perfectamente. En la lectura del libro de los jueces dice: se sentó bajo la encina, vino el ángel del Señor, se sentó y le dijo a aquel, hemos visto en la Biblia, cuando el pueblo se habló, los jueces, se crearon los jueces y guiaban los jueces para salvar al pueblo de Israel. Cuando moría un juez, volvían a seguir pecando porque el pueblo no se daba cuenta, no se estaba dando cuenta de lo que habían pasado los padres del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, gracias a Dios, comandados por Dios a través de Moisés, y quedaron liberados, abriéndole las aguas del Mar Rojo para poder pasar y ser libres. ¿Cómo no podemos sentirnos amados por Dios? Y esas personas que en aquel tiempo hablaban perfectamente de que había unos cuantos elegidos en cada tribu, que efectivamente en la tribu de Israel,
que sí aún querían a Dios, sí lo seguían, sí aún amaban a Dios, sí aún servían al Señor. Cuando se le aparece el Señor, cuando el ángel del Señor le dice, no, pues mira, quiero una prueba, pero espera un momentito que te voy a traer un presente, y le trajo una ofrenda, y una ofrenda grande para el Señor. El ángel del Señor le dijo lo que tenía que hacer en lo alto de la piedra, y después, al tocar la vara del ángel con lo que habían puesto en lo alto de la piedra, todo se esfumó y el ángel desapareció. Ahí demostró, ahí se dio cuenta, en Gedeón, se dio cuenta perfectamente que era el ángel del Señor, y el Señor le dijo, sigue hacia adelante, que tú vas a destruir a todo el pueblo que está luchando contra el pueblo de Israel, los madianitas, y así liberarás a mi pueblo. Una especie de segunda opción digamos, una segunda liberación. La primera cuando fue por Moisés, y la segunda con Gedeón contra los madianitas. Es importante que el pueblo que estaba, aún quería y seguía al Señor, el Señor nunca, en ningún momento, su promesa la rompió. El que rompe la promesa contra Dios es el pueblo de Israel. El que rompe la promesa contra Dios, que después es cuando se arrepiente y pide perdón. Pero ahí, más adelante, lo vamos a ir viendo en todos los capítulos que vayamos leyendo, pero aquí es perfectamente demostrado que el Señor te marca el camino. Si tú sigues al Señor, el Señor te sigue. Y si tú no sigues al Señor, el Señor espera tu vuelta, porque el Señor siempre te acoge. Es igual como nosotros, los cristianos católicos, siempre, con los brazos abiertos, esperamos a nuestros hermanos separados para que regresen a casa. Aquellas personas que regresen a casa. Muchos hermanos que separados eran antes católicos y se hicieron a ser hermanos separados, sobre todo en la parte de las Américas, pero por un cura, pero tienen que darse cuenta de una cosa, que la persona no hace la iglesia, es Dios, Jesucristo, es el que hace la iglesia, a través de Pedro, que Pedro, esta piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es Jesucristo el que hace la iglesia, no lo hace el cura. El cura está en un templo, y en ese momento que en el acto de la Eucaristía, en el acto de la justanciación, el de la comunión, de la consagración del pan y el vino, ahí se convierte en Cristo vivo, con la bajada del Espíritu Santo, y plasmado el cuerpo, la forma del pan se convierte en carne, y el vino se convierte en sangre. Es importante sentirnos eso. Importante sentir siempre la presencia de Dios entre nosotros. En el Salmo responsorial dice, escucharé las palabras del Señor. Siempre, como dije al principio, siempre las palabras.
poner una oración con 4 palabras y otra oración con 200 palabras. Y tienen el mismo efecto a los ojos de Dios. Porque la más humilde de las oraciones a veces es la más efectiva a los ojos de Dios. La más humilde es muchas veces la más efectiva a los ojos de Dios. Siempre, siempre. Uno tenga el don de la redacción o tenga capacidad para escribir, redactar, no indica jamás que sea completa. Puede ser más bonita, más preciosa a los ojos del hombre, pero tiene que ser bonita, sencilla, humilde a los ojos de Dios. Una oración tiene que ser humilde a los ojos de Dios. Por eso siempre, cuando le decimos escucharé las palabras del Señor, para escuchar las palabras del Señor tenemos que nosotros orar al Señor, pedir al Señor, suplicar al Señor. Es cuando el Señor escuchamos las palabras que Él nos dice y nuestro corazón se reconforta. Es importante en ese sentido. Dice, está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. En la segunda venida, cada día está más cerca, cada día es más cerca. No sabemos la venida del Señor, pero tenemos que estar preparados. Como buenos católicos, buenos cristianos, tenemos que estar preparados en la fe para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, claro que sí. La misericordia y la verdad se encontraron. Claro, la misericordia del Señor tiene toda, es infinita. Y la verdad, Él es la verdad. Él es la verdad. La verdad, el camino y la vida. Y la misericordia también, lógicamente. Y la misericordia también viene del Padre. Y es importante sentir eso en nuestros corazones. En el Evangelio de hoy, según San Mateo 19, capítulo 19, versículos del 23 al 30, nos especifica perfectamente que lo que dije antes, que si tú amas a la riqueza, estás poniendo en el lugar de Dios al bien material, al bien mundano. Entonces tú estás cometiendo pecado de idolatría. Ahí, una persona que es rica, hemos hablado ayer de San Roque, una persona que era rica ya de nacimiento, una persona rica, cogió y dejó todo. Cumplió la palabra de Dios, dice, dejo todo y me voy a servir. Se fue a combatir la peste en la Toscana, en el norte de Italia. Pues, ¿qué son los santos? Sino un ejemplo de la palabra de Dios. Un ejemplo que ellos cogieron la palabra de Dios y la hicieron suya. Y dice, pues voy a seguir lo que me dice el Señor. Voy a hacer lo que me dice el Señor. Voy a cumplir lo que me dice el Señor. Y así es cuando llegaron a la santidad. A la santidad que es la vida eterna. Seamos todos conscientes, siempre, siempre, que el amor de Dios es infinito. A todos los hijos. Todos somos sus hijos. Hijos a través del bautismo. Somos hijos de Dios. Y es importante sentirse amado. Y ese Señor también es importante que el Señor se sienta querido, no se sienta solo, sobre todo en el sagrario. El sagrario no está escondido como en algunos relatos de un santo, dice como si estuviera escondido tal. No. El Señor está ahí. Tú sabes que está ahí. Eres tú el que tienes que acercarte a Él y sentarte al lado de Él y arrodillarte a Él
y coger el rosario en una mano y la oración en tu corazón y hablarle al Señor. Eso es la verdadera fe que debemos conseguir. Eso es lo que debemos conseguir y la importancia que debemos, toda persona católica, toda persona que sigue a nuestro Señor Jesucristo. Y porque si tú sirves a las riquezas y no sirves a Jesucristo, no estás en el camino de Jesucristo. No estás en el camino de Jesucristo. Y las riquezas se acaban. Esto, el bien material queda aquí. No se va a ir a otro sitio, queda aquí. Tu alma es la que cambia de cuerpo. Tu alma es la que cambia. Ahí es cuando sientes el verdadero amor de Cristo. Cuando verdaderamente, cuando el Señor te llama y tú estás preparado. Ahí es cuando tú estás preparado y dices, Señor, lo he hecho lo mejor que puedo, lo mejor que he entendido, y estoy a tu entera disposición. Hágase en mí según tu palabra. Y ahí es perfectamente, es cuando el Señor te llame, sea perfectamente consciente de que el amor de Dios te va a abrazar con todo lo que pueda hacer, y en el cielo se hará una gran fiesta completa. Bueno, vamos a dar lectura a la Biblia, a la parte, al capítulo 2 del libro del Deuteronomio. Vamos a ver que hoy no tengo unas gafas buenas, tengo unas más antiguas, a ver si las doy aquí en la frente. Pues es importante esto. Vamos allá. Vale, perfecto. Capítulo 2 del libro del Deuteronomio. De allí partimos por el desierto camino del Mar Rojo, como el Señor me lo había ordenado. Durante largo tiempo estuvimos dando vueltas en torno a la montaña de Seir. El Señor me dijo, ya habéis dado bastantes vueltas a esta montaña, tomad la dirección del norte. Da esta orden al pueblo, vais a pasar a través del territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir. Os tendrán miedo, pero tened cuidado, no los provoquéis, pues yo no os daré nada de su tierra, ni siquiera lo que ocupa la planta de un pie. Esta montaña de Seir la he dado yo en posesión a Esaú. Pagaréis incluso a precio de plata los alimentos que toméis y el agua que bebáis. El Señor tu Dios te ha bendecido con todas tus empresas. Él ha velado tu peregrinación a través de este vasto desierto. 40 años hace ya que te acompaña el Señor, tu Dios, sin que te falte nada. Pasamos pues al lado de nuestros hermanos, los hijos de Esaú, que viven en Seir, camino de la Araba, de Elat y de Asion-Gaber. Luego, dando la vuelta, tomamos el camino del desierto de Moab. El Señor me dijo, no ataques a Moab, ni los provoques al combate, pues nada te daré de su tierra. Has sido a los hijos de Lot, a quienes yo he dado a Ar en posesión. Antiguamente vivían allí los ermitas, pueblo grande, numeroso, de alta estatura, como los anaquitas. Lo mismo que los anaquitas eran temidos por refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. También en Seir vivían antiguamente los hurritas, que vieron desposeídos y
que se vieron desposeídos y exterminados por los hijos de Esaú, los cuales se establecieron en su lugar de la misma manera que hizo Israel con la tierra que el Señor le dio en posesión. Ahora levantaos y atravesar el torrente Zaer, y cruzaos el torrente desde Cades Vade al torrente Zarez. Vuestro viaje duró 38 años, lo suficientes para que desapareciera de en medio del campamento toda la generación de edad de guerra, tal como el Señor había jurado. La mano del Señor cayó sobre ellos en el campamento hasta que murieron todos. Cuando la muerte hizo desaparecer de en medio del pueblo a todos los hombres de guerra, el Señor nos dijo: estás a punto de cruzar la tierra de Moab y te vas a encontrar con los amonitas. No los ataques ni los provoques al combate, pues no te daré nada de los hijos de Amón. Ha sido a los hijos de Lot, a quienes yo les he dado posesión, también era considerada como tierra de los refaitas. Allí vivieron en otro tiempo los refaitas, y los amonitas los llamaban zanzumitas, nación grande, numerosa y de alta estatura. Como los anaquitas, el Señor los destruyó ante los amonitas, que los echaron y se establecieron en su lugar. Lo mismo hizo con los hijos de Esaú, que vivían en Seir. El Señor exterminó a los hurritas y ellos los echaron y se establecieron en su lugar hasta el día de hoy. También los heveos que habitaban en las aldeas altas de Gaza se vieron destruidos por los captoritas, venidos de Caftor, los cuales se establecieron en su lugar. Levantaos, partid y pasar al torrente de Argón. Yo entrego en tus manos a Sidón, el rey de Hesbón, el amoreo, y a su país. Desde hoy empieza a difundir el terror y el miedo hacia ti entre los pueblos que hay bajo el cielo. Todo el que oiga el ruido de tus pasos será presa del terror y de la angustia. Desde el desierto de Kedemor envié mensajeros a Sigón, rey de Hesbón, para hacerle estas proposiciones de paz. Tengo intención de atravesar tu territorio, pero mi camino será directo, sin desviarme ni a la derecha ni a la izquierda. A precio de plata me venderás los víveres que coma, y por dinero me darás el agua que beba. Permíteme solo pasar a pie, como ya me lo han permitido los hijos de Esaú, que vive en Seir, y los moabitas que viven en Ar, hasta que a través del Jordán llegue a la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero Sihón, rey de Hesbón, no nos permitió pasar por sus dominios, pues el Señor tu Dios había hecho inflexible su espíritu y había endurecido su corazón, con el fin de ponerlo en tus manos, como aún lo está hoy. El Señor me dijo: he empezado a entregarte a Sigón, a su país. Comienza la conquista y aduéñate de su territorio. Sigón salió a nuestro encuentro con toda su gente para darnos batalla en Gaza. El Señor nuestro Dios lo puso en nuestras manos y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo el pueblo. Nos adueñamos de todas las ciudades y las consagramos al exterminio, matándolos hombres, mujeres y niños, sin dejar uno vivo. Solamente nos quedamos los ganados y el botín de las ciudades conquistadas. Desde Aroer, que estaba al borde del río Or, la ciudad que da al valle, hasta Galaz, no hubo para nosotros ciudad inexpugnable. El Señor nuestro Dios
la puso toda en nuestras manos. Solamente te quedó sin conquistar la tierra de los amonitas, la región del norte, Jaboc, las ciudades de las montañas y todo lo que le había prohibido el Señor nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en este capítulo 2 más bien es un breve relato de todo lo que las andanzas del pueblo de Israel en su caminar durante 38, 39 años, después de estar 40 años en el desierto, su caminar hasta la tierra santa que le había la tierra que le había prometido el Señor, y diciendo que en esta tierra efectivamente se le había dado ya a otros hermanos, y estaban para eso, o sea que de ahí no toques nada, de ahí no toques, pasa por ahí, no toques nada. Y él pasaba por las tierras y pagaba los tributos, su ejército pasaba por la tierra de ese país y pagaba los tributos que gastaban, los gastos que tenían, y los gastaban como cualquier otra persona, mercader que pasaba. En el momento que llegaron a la tierra que tenían que conquistar, ahí el rey ya se echó encima, y ahí es cuando empezó la reconquista la conquista de la tierra que Dios les prometió para fundar la gran nación del pueblo de Israel. Bueno, bendiciones a todos, la paz de Dios esté con todos ustedes. Mañana nos tocará el capítulo 3 del libro del Deuteronomio. Mañana miércoles, sí, no hay nada previsto por ahí raro, porque últimamente es increíble. Bueno, bendiciones a todos, nos vemos en el próximo vídeo, que la paz de Dios esté con todos ustedes.